Hola, donde quiera que usted se encuentre, qué bendición es estar aquí y ahora para considerar esta parte de nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, en este caso a la altura de la parte o la sección 130, 130, 130. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por concedernos el privilegio de estar aquí al tanto de la consideración bíblico-escatológica 130. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a puerto seguro en cada una de las palabras, de las ideas, de los enunciados que se manejen, para hacerlo todo clarísimo y correcto dentro de tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, nosotros aquí estamos considerando a estas alturas del partido nuestro bellísimo libro de Apocalipsis, pero lo estamos haciendo de una manera pues de una manera mucho más específica que como lo hemos hecho hasta aquí en otras ocasiones. Entonces aquí yo les pido a ustedes que pongamos mucha atención en esta. Yo estoy usando aquí la Biblia para la predicación de la versión Reina Valera del 60. Entonces aquí, cuando nosotros estamos viendo de una manera más analítica el libro de Apocalipsis, es bien importante que nosotros consideremos cuáles son los temas, cuáles son los asuntos que nosotros podemos compartir a estas alturas del partido con las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. No es casualidad que usted tenga cerca de usted a esas personas que Dios ha puesto a su alrededor. Él las ha puesto para que ustedes allá, nosotros aquí, usted y yo, compartamos la palabra de Dios, sobre todo en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cuáles pueden ser los asuntos, cuáles pueden ser las ideas que nosotros podemos compartir con tanta gente que nos rodea, bueno, nosotros ya mencionamos algunas en la consideración bíblico-escatológica, ¿cómo les diría yo? En la inmediata anterior a esta, sino en la que está atrás de ella, es decir, porque en la consideración bíblico-escatológica anterior, nosotros consideramos por qué nosotros podemos confiar en la Biblia. Es decir, en la 129, pues nosotros dijimos por qué podemos confiar en la Biblia, y entonces nosotros citamos una obra de A. Graham Maxwell. Pero estamos haciéndolo de una manera alternada, y entonces ahora es que nos vamos a dirigir de una manera pues más, pues válgame la redundancia, más directa al texto mismo. Entonces, si nosotros nos podemos poner a pensar cuál es el fruto, cuál es la bendición que nosotros podemos extraer de nuestra Biblia, hablando de Apocalipsis, para compartirlo con quien Dios nos pida, nosotros podemos pensar, por ejemplo, en el hecho de que el libro de Apocalipsis
hace uso de una gran cantidad de símbolos, ¿ok? Algunos de estos son, por ejemplo, los colores. Fíjense ustedes que los colores que están descritos desde el capítulo 6.1 de Apocalipsis hasta el capítulo 8, preponderantemente serían en el capítulo 6, versículos 1 al 8, de una manera más preponderante, pero también en el versículo 11 de ese mismo capítulo 6 de Apocalipsis. Por otro lado, cuando nosotros estemos pensando, ¿qué puedo compartir con mis amigos, con mis seres queridos, con las personas que yo convivo a veces, diariamente? Tantas personas que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Bueno, nosotros podemos compartir con ellas, por ejemplo, un tema para la reflexión sobre los colores. Fíjense que Dios se hace accesible a nosotros de una manera tan sencilla. Los colores, otra vez, si usted pone atención en lo que dicen los versículos 1 al 8 y el versículo 11 del capítulo 6 de Apocalipsis, y también lo que dice el capítulo 19, versículos 11 al 14 del libro de Apocalipsis, nosotros vamos a ver aquí en la palabra de Dios que esos versículos nos están señalando colores que tienen diversos significados. Fíjense qué suave, qué fácil. Vamos a hablar de colores. Así que Apocalipsis es lo más difícil y es lo más sencillo, pues si el Espíritu Santo nos dirige, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el blanco simboliza victoria, pureza y felicidad. El blanco. El rojo, también llamado bermejo, cuando usted vea la palabra bermejo, simboliza guerra y derramamiento de sangre. El color negro describe tiempos de depresión económica, ¿ok? Tiempos de depresión económica, y también tiene que ver con la hambruna, el negro. Por su parte, el verde, que en algunas Biblias se describe como amarillo pálido, simboliza la muerte, ¿ok? Otra cosa que nosotros podemos tener en nuestra mente para empezar a compartir con todas las personas que sea posible, otro tema que nosotros podemos tomar es el tema de los números. Vea qué sencillo. Cómo Dios, a través de su palabra, yo estoy usando la Biblia de la Predicación, la versión Reina Valera del 60, nosotros podemos tomar, por ejemplo, estoy hablando de Apocalipsis, los números también tienen significados. El más importante es el número 7. Ese es mi preferido. Ese número, que evoca los días de la creación, es símbolo de perfección y totalidad. Así, cuando Apocalipsis quiere decir que algo es perfecto o que está completo, utiliza el número 7. Por otra parte, hay un par de números que son símbolos de la imperfección y por lo tanto del mal. El más importante es el 3,5. ¿Okay? Este se usa para describir sufrimiento, prueba, brevedad e imperfección. ¿Okay? A veces este número aparece en forma oculta o escondida como 3 años y medio, tiempos y medio tiempo.
42 meses o 1260 días. Por esta razón, en Apocalipsis, todos los tiempos de prueba o tribulación duran 3 años y medio, ¿ok? Otro número que simboliza la imperfección en este libro de Apocalipsis es el libro, es el libro Apocalipsis, el que nos está ocupando ahora, pero vea qué forma tan fácil de hablar Apocalipsis, de hablar sobre Apocalipsis, ahora sí que con todas las personas que nos rodean. Fíjese, otro número que simboliza la imperfección en este libro de Apocalipsis es el 6, ¿ok? Ya que no llega a lo perfecto, no llega al 7. Por esta razón, el número 6 se usa para formar el número de la bestia. ¡Ay, qué horror!, ¿verdad? El número de la bestia. Bueno, por otro lado, otros números relevantes son el 4, que simboliza el orden creado, ya que corresponde a los 4 puntos cardinales, ¿ok? Norte, sur, este y oeste. El 12, 1, 2, el 12 representa en ocasiones a Israel, al pueblo de Israel, descendencia de Jacob, por las 12 tribus, y en otras a la iglesia por los 12 apóstoles, ¿ok? El número 24, 12 por 2, 24, no es más que la representación de Israel en unión con la iglesia. El número 1000 se usa para afirmar que algo es imposible de contar, ¿ok? Para describir una multitud. De aquí que el 144,000, que corresponde a 12 por 12, ¿ok?, por 1000, representa una cantidad inmensa del pueblo de Israel, ¿ok? 12 por 12 por 1000, o sea, los 144,000, representa una cantidad inmensa del pueblo de Israel. Finalmente, encontramos el enigmático número de la bestia, el 666. Como indicamos anteriormente, el número revela la imperfección del monstruo que representa el imperio del mal. Sin embargo, una buena posibilidad interpretativa es que dicho número corresponda a la suma de los valores numéricos hebreos de las letras que componen el nombre de Nerón César. Bueno, esa es una línea de pensamiento muy específica, ¿verdad?, como corresponda. Por otro lado, nosotros podemos ubicarnos en otros símbolos importantes que se manejan en el libro de Apocalipsis. Si nosotros vamos manejando estas pequeñas ideas, vamos a disfrutar más nuestro libro, más su lectura, lo vamos a comprender más, le vamos a perder el miedo que quizá alguien, bueno, yo no le tengo que perder ningún miedo porque no le tengo ningún miedo. Al contrario, me da mucho gusto saber lo que viene pronto para la iglesia, ¿ok? Otros símbolos importantes son los cuernos, que representan el poder. Los ojos, símbolo de la sabiduría. Y la espada afilada, que representa la palabra de Dios
y el juicio que ésta trae sobre los oyentes que no la obedecen. Muy importante. Por último, debemos recordar que el libro de Apocalipsis se compone de una serie de visiones, ¿ok? Que ve Juan en Patmos, en la isla de Patmos, al ser invitado, entre comillas, al ser invitado al cielo por una voz extraña, según el primer versículo del capítulo 4 de Apocalipsis. Perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos aquí manejando todos estos asuntos de Apocalipsis, es muy importante que nosotros nos ubiquemos en la primera visión. Recordemos que estamos todavía en el capítulo número 1 de Apocalipsis y lo estamos considerando a la luz de la palabra de Dios en la Biblia para la predicación, totalmente recomendada para que ustedes sigan aumentando, ¿verdad?, su biblioteca sobre escatología, sobre últimos tiempos, y que ustedes cada vez más se preparen para bendecir a otras personas con lo que ustedes están aprendiendo de la misma. Es decir, no hay que guardarnos las cosas para nosotros solamente, hay que compartirlas. Y lo mejor que le podemos compartir a otras personas es precisamente la palabra de Dios. Miren, aquí en este primer capítulo de Apocalipsis, nosotros necesitamos checar algunos datos que se están refiriendo a la primera visión del libro de Apocalipsis. Entonces, aquí en el versículo 9, recuerden que estamos hablando del capítulo 1. En el versículo 9, la primera la primera idea que debe quedarnos bien clara en nuestra mente es quién es el receptor de la primera visión de Apocalipsis. El receptor, según el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis, es Juan el apóstol. ¿Ok? Con respecto al receptor, que es Juan el apóstol, nosotros podemos decir 4 cosas fundamentalmente. Y la primera también es localizable en el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis. Con respecto al receptor Juan el apóstol, hay una referencia en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9, a su persona, es decir, a la persona de Juan. Es llamado hermano. ¿Ok? Su persona, ¿de quién? Del receptor, de Juan. Es llamado hermano, versículo 9. Número 2, él tiene que ver con lo que es un compañero en la tribulación. Compañero en la tribulación. Recordemos que él estaba exiliado en la isla de Patmos, según el versículo 9. ¿Ok? El receptor Juan es también, como la Biblia lo define, en segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 12, es designado como compañero también en el reino, ¿ok? Cuando aquí nosotros estamos citando segunda a Timoteo capítulo 2 versículos 12, nosotros seguimos ahondando en lo que yo le llamo la malla escatológica. Malla bíblica escatológica que tiene que ver con todo lo que la palabra de Dios nos dice
con respecto a tiempos finales, escatología, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces aquí tenemos mencionado el versículo 12 del capítulo 2 de segunda a Timoteo, ¿ok? Cuando decimos que ahí el receptor está siendo considerado como compañero también en el reino. Y también, hablando de la malla escatológica, otra vez, todo el entretejido bíblico escatológico, donde nosotros podemos hacer la relación clarísimamente con respecto a Apocalipsis, pues tiene que ver con el libro de Romanos, en el capítulo 12 y versículo 12. Acuérdense que ahí tenemos un recurso mnemotécnico, es decir, que nos ayuda a memorizar lo perseverante en soportar la tribulación. ¿Ok? Entonces, Juan, el receptor, también es perseverante en la primera visión de Apocalipsis, es perseverante en soportar la tribulación. Y ahí está la malla escatológica, Romanos 12:12. Observen cómo ese entretejido tan fino nos habla de cómo la palabra de Dios es un ejemplo de una armonía desde Génesis a Apocalipsis en ese mensaje de la historia de la salvación de tiempo completo. Cuando nosotros estamos hablando de la primer visión de Apocalipsis en el capítulo 1, nosotros podemos hacernos una pregunta, ¿ok? Con respecto a esta primera visión de Apocalipsis. Y la pregunta es, ¿por qué estaba sufriendo Juan? ¿Por qué está sufriendo usted ahora? ¿Por qué está sufriendo alguien que usted conoce? ¿Por qué estaba sufriendo Juan? En primer lugar, tenemos que decir, a la luz de la palabra de Dios, que no estaba sufriendo por culpa propia. Según Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 17. Ahí está la malla escatológica. ¿Se fijan cómo se va armando ese entretejido? ¿Por qué estaba sufriendo Juan? No por culpa propia, según Primera de Pedro 3 del 14 al 17, presente la malla escatológica. En segundo lugar, debemos decir, ¿por qué estaba sufriendo Juan? Pues en segundo lugar, por causa de la palabra y del testimonio. Pregunta, ¿usted alguna vez ha sufrido por causa de la palabra y del testimonio? Eso está asentado en el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Por qué estaba sufriendo Juan? Por causa de la palabra y del testimonio, de acuerdo al versículo 9. ¿Usted ha sufrido por causa de la palabra y del testimonio? Número, que sigue aquí, que sería bueno el 3, yo digo en tercer lugar, ¿por qué estaba sufriendo Juan? Allí en Apocalipsis 1:9 estaba sufriendo, ya dijimos, por causa de la palabra y del testimonio, pero en el versículo 11 dice la palabra de Dios que Juan, el receptor de la primera visión de Apocalipsis, estaba sufriendo por causa de la iglesia a la cual él servía. Usted ha sufrido a causa de la iglesia a la cual usted sirve. ¿Ok? Por otro lado, cuando nosotros estamos hablando de la primera visión de Apocalipsis en el capítulo 1, podemos observar cuáles fueron
las consecuencias del sufrimiento. ¿De cuál sufrimiento? Pues del sufrimiento de Juan, el receptor de la primera visión del Apocalipsis. Las consecuencias del sufrimiento. En primer lugar, Juan fue ricamente bendecido. Ricamente bendecido. Él estaba en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu. Ok. Por otra parte, las consecuencias del sufrimiento nos hacen ver que Juan vio a nuestro Señor Jesucristo. Él lo vio a nuestro Señor Jesucristo y claro que sí, Él, nuestro Señor Jesucristo, es el alfa y la omega. Las consecuencias del sufrimiento de Juan. En tercer lugar, Él demostró la fidelidad de la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado también a nosotros. Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él, en las consecuencias del sufrimiento que tuvo, demostró la fidelidad de la promesa. Estoy con vosotros todos los días. Por otra parte, Juan recibió una misión como consecuencia del sufrimiento que él experimentó. Entonces, Juan recibió una misión de acuerdo al versículo 11 del capítulo 1 de Apocalipsis, ¿ok? Él recibió una misión y su misión, según Apocalipsis 1:11, fue: escribe. Escribe. ¿Qué escribió? Pues el libro de Apocalipsis. Otra de las consecuencias del sufrimiento de Juan, el receptor de la primera visión del Apocalipsis, recibió el hecho de, o sea, se adjudicó, se adueñó, se apropió, de que del hecho de que él pudo servir a iglesias distantes de acuerdo al capítulo 1 de Apocalipsis y versículo 11, ¿ok? Juan pudo servir a iglesias distantes, como por ejemplo ahorita, ¿verdad? Esta grabación puede ir muy lejos, bueno, solamente que aquí se está publicando, ¿verdad? A través de no de la palabra escrita, sino de la hablada, pero a la vez, pues estamos también nosotros, pues tratando de hacer algo para que el auge por la palabra de Dios, hablada y escrita, pues pueda ser llevada a cada vez más oídos de personas alrededor del mundo. Entonces, las consecuencias del sufrimiento de Juan nos indican que, de acuerdo al versículo 11 del capítulo 1 de Apocalipsis, Juan pudo servir a iglesias distantes. Muy importante, muy importante. Entonces, este estudio del capítulo 1 de Apocalipsis es sumamente importante porque nosotros podemos ayudarnos a través del capítulo 1 de Apocalipsis para que lleguemos, a la conclusión de que Juan es un profeta verdadero, ¿ok? Juan es un profeta verdadero. Él ve a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, lo ve glorificado y entonces empieza a hacer una descripción de Él. Y entonces Él, podemos nosotros decirlo,
de 10 maneras diferentes cómo es que Juan ve a nuestro Señor Jesucristo glorificado y cómo lo describe a través de 10 afirmaciones diferentes. Entonces, lo ve como el Hijo del Hombre. Juan ve a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Cuando lo ve, él logra describir los vestidos que lleva puestos nuestro Señor Jesucristo. Él ve el cinto de oro de nuestro Señor Jesucristo. Él admira sus cabellos blancos. Juan afirma que sus ojos son como llama de fuego que lo penetran todo. De él nadie se esconde. En sexto lugar, Juan hace presente que los pies de nuestro Señor Jesucristo brillan como bronce pulido. En séptimo lugar, Juan, el profeta verdadero, oye, entiende, experimenta que la voz de nuestro Señor Jesucristo es tremenda. En antepenúltimo lugar, cuando Juan ve a nuestro Señor Jesucristo y lo describe, él dice que su mano es suficientemente fuerte para sostener a las 7 estrellas que tiene en su mano, ¿ok? Entonces, Juan, el profeta verdadero, ve a Cristo glorificado y lo describe como aquel cuya mano es suficientemente fuerte para sostener las 7 estrellas. Entonces, en penúltimo lugar, él afirma que la boca de nuestro Señor Jesucristo es semejante a una espada afilada de 2 filos. Y finalmente, Juan, el profeta verdadero, afirma que el rostro de nuestro Señor Jesucristo brilla como el sol. Brilla como el sol. Entonces, dice el versículo 8 del capítulo, el versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir y que ha de venir. ¿Usted cree que Él vendrá por segunda vez? Bueno, si lo cree, Él vendrá. Y si no lo cree, de todas maneras vendrá. Así que hay que estar listos ya para que si viene ahora en el inminente arrebatamiento, nosotros seamos arrebatados, porque Él es nuestro Señor, porque nosotros pensamos, sentimos y realizamos obras de la voluntad de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Por qué estamos llevando a cabo más de 300 consideraciones bíblico-escatológicas? Porque Él ha de venir, Él viene pronto. Ya aquí en la malla escatológica yo le voy a pedir que ya usted solito revise el versículo 22 de Apocalipsis,
en el versículo 13, para que usted vea toda la conexión que existe en la palabra de Dios de escatología de tiempos finales. Entonces, ya usted solito puede leer Apocalipsis 22:13 y también en el Antiguo Testamento Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de una visión del Hijo del Hombre, es necesario recordar el texto mismo que dice, Apocalipsis 1:9, una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, ¿ok? 7 candeleros de oro. Entonces, aquí nosotros podemos hacer un redireccionamiento al versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis, cuando son registradas 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Fíjense, toda una maravilla, cómo nosotros podemos traer a la mesa de la conversación en cualquier momento las 7 bienaventuranzas en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Entonces aquí en 1:3 nos dice, para empezar, bienaventurados los que leen este libro. Usted es bienaventurado porque está leyendo este libro. Hay tantas personas que a mí me han dicho que no leen Apocalipsis porque les da miedo. Le digo, mira, miedo te va a dar y terror y espanto si no lo lees y si no empiezas a investigar qué es lo que dice para ti. Pero el libro en sí es un libro bellísimo porque hace bienaventurada a la persona que lo lee. Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que leen este libro. Bienaventurado usted, bienaventurada yo. ¿Por qué? Pues porque bíblicamente dice la Biblia que si nosotros leemos este libro, pues somos bienaventurados, de acuerdo al versículo 3 y capítulo 1. Así que si no lo he leído, pues léalo. Y si quiere, pues lo puede leer junto con nosotros. Y a la vez, pues vamos analizándolo. Entonces, en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Este mundo que maldice tanto, ¿verdad? Parece ser que algunas personas no pueden hablar sin estar maldiciendo. De hecho, la Biblia lo prohíbe. No maldigas, bendice. Y si no tienes nada bueno que decir de alguien, entonces no digas nada, pero bendícelo. Es así como nosotros podemos bendecir a las personas con la palabra de Dios. Entonces, 7 bienaventuranzas
en Apocalipsis, de acuerdo al versículo 3 del capítulo 1. Entonces nos dice, pues bienaventurados los que leen este libro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos exactamente al versículo 13 del capítulo 14 de Apocalipsis, nosotros vemos a los muertos, observamos pues aquí la presencia, entre comillas, de los muertos que mueren en el Señor. Hay una diferencia abismal entre los muertos que mueren en el Señor, de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 13, con los muertos que no mueren en el Señor. Entonces, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque si mueren en este instante, pues inmediatamente van al cielo. Vea qué cerca estamos del cielo y o del infierno. Dios nos libra, ¿verdad? Número 3. 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Y ahora vamos a redireccionarnos al versículo 15 del capítulo 16 de Apocalipsis. Bienaventurados aquellos que velan, que están velando, que están esperando al Señor, tanto en el inminente arrebatamiento, o que si en ese momento Dios dispusiera que nosotros pues muriéramos, nosotros estamos velando, estamos orando, estamos escudriñando la palabra y estamos siempre siguiendo la dirección del Espíritu Santo sobre cómo consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo. 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. La número 4 sería la que tiene que ver con los convidados a la cena de las bodas, de acuerdo al versículo 9 del capítulo 19 de Apocalipsis. Usted está invitado ahora mismo a una boda. Qué bonita fiesta, ¿verdad? Esa, yo digo, desde un punto de vista, pues es la fiesta más bonita, porque para empezar incluye 2 familias completas, ¿verdad? Que se están uniendo ahora en una familia nueva. Entonces, las 7 bienaventuranzas en el capítulo 1 de Apocalipsis enfocan en la número 4 a los convidados a la cena de las bodas del capítulo 19, versículo 9. Entonces, es una bienaventuranza que nosotros estamos siendo convidados a la cena de las bodas. Si usted todavía no tiene esa invitación, está disponible para usted. Entréguele su corazón a nuestro Señor Jesucristo, su intelecto, su sentimiento y el área de su voluntad, y manténgase con ese señorío sobre usted, y entonces usted podrá participar de ese grupo que son los convidados a la cena de las bodas. En quinto lugar, son bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Estamos hablando del capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 6. Hay un coro que últimamente como que no se ha cantado mucho, pero dice, yo ascenderé en la primera resurrección. ¿Ok? Porque cuando estamos hablando de la primera resurrección, estamos hablando de la resurrección de vida, porque la segunda resurrección es totalmente diferente. Entonces, los que tienen parte en la primera resurrección, capítulo 20 de Apocalipsis y versículo 6, ¿ok? Los que tienen parte en la primera resurrección son bienaventurados. Número 6. Estamos hablando de los bienaventurados en el libro de Apocalipsis.
bienaventurados aquellos que guardan la palabra de la profecía, ¿ok? Capítulo 22, versículo 7. Usted está guardando la palabra de la profecía. Bueno, si así lo está haciendo, de acuerdo al capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 7, usted es bienaventurado. Y finalmente, cuando nosotros estamos hablando de las 7 bienaventuranzas en Apocalipsis, llegamos a la séptima, que es precisamente la que está insertada en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 14, y también en el capítulo 7 de Apocalipsis, en el versículo, también es el versículo, bueno, también finaliza igual con el versículo 14, pero inicia en el 7. Bueno, entonces, la séptima bienaventuranza, que encontramos en el libro de Apocalipsis es la que tiene que ver con el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 14, pero también que se encuentra registrada, tomada en cuenta, en los versículos 7 al 14 del mismo capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces, recuerden que aquí nuestro fondo, lo que está al fondo, es que nosotros a través de la malla escatológica, desde Génesis a Apocalipsis, estamos revisando cómo fielmente Dios está poniendo en claro lo que tiene que ver con tiempos finales, con escatología, que es lo que nos ocupa a nosotros en nuestras consideraciones sobre inminente arrebatamiento y consagración personal. Entonces, localicemos y compartamos con otra persona las 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Esta es la séptima. Bienaventurados todos los que lavan sus vestidos en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y también versículos 7 al 14 del mismo capítulo 22. Bienaventurados todos los que lavan sus vestidos en la sangre del Cordero. Muy bien, entonces, cuando nosotros estamos analizando el capítulo 1 del libro de Apocalipsis para hacer una correlación y un redireccionamiento a cada una de las partes de la malla escatológica, pues es requerido que ya cuando nosotros estemos solitos allá en nuestro devoción, en nuestro devocional personal, bueno, que nosotros vayamos a cada uno de los versículos que han sido citados de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, para que nosotros, al hacer la retroalimentación de lo que estamos aprendiendo del único libro, que es el único libro totalmente profético de toda la Biblia, bueno, que a la vez que retroalimentamos lo que ya vimos aquí en esta consideración bíblico-escatológica conjunta, pues que vayamos viendo todos los tesoros que la Biblia tiene para nosotros, ahora que estamos aquí de este lado del cielo, pero que nos están conduciendo a través de la avenida de la consagración hasta nuestro destino, que es nada más y nada menos que el cielo. Fíjense que aquí, a la altura del capítulo 1, nosotros, sobre todo, si consideramos los versículos del 4 al 6, podemos observar tanta belleza y tanta riqueza que en este caso nos hacen redireccionar nuestra vista hacia el primer
himno de alabanza en Apocalipsis. Fíjense bien, ¿cuál es el primer himno de alabanza en Apocalipsis? Bueno, lo que tenemos que decir sobre el primer himno de alabanza en el libro de Apocalipsis, tenemos que redireccionarlo otra vez a la malla escatológica hasta el libro de Hechos en el capítulo 16 y versículo 25. Miren, en casi una hora que está por terminar ya, nosotros hemos hecho muchas menciones de algunos libros de la Biblia, numerosos libros de la Biblia, que nos están ubicando en el mismo tema de el cumplimiento del próximo evento en el calendario profético de Dios, que es el inminente arrebatamiento. Así que tenemos suficientes bases bíblicas en muchos libros de la Biblia, tomando como base al único libro que es el totalmente profético de la Biblia, para que nosotros digamos, óyeme, pues si esto está en toda la Biblia prácticamente, ¿verdad? Pero estamos haciendo los señalamientos correctos. Fíjense, el primer himno de alabanza en Apocalipsis. En primer lugar, pues obviamente tenemos que redireccionarnos a Hechos capítulo 16, versículo 25. Al hacerlo, nos vamos a dar cuenta de que pese a que Juan estaba exiliado, alabó a Dios. ¿Qué hizo Juan en el exilio allá en Patmos? Pues dice la Biblia que alabó a Dios como el apóstol Pablo lo hizo en la prisión. ¿Y usted qué hace cuando tiene una desgracia? Ay, yo conozco algunas personas que me han hablado muy mal de Dios y no me gusta. No me gusta que la gente me hable mal de Dios. No. Es más, no lo permito, así que nunca me hable mal de Dios. Bueno, 3 puntos. Estamos hablando que el primer himno de alabanza en Apocalipsis lo podemos ver registrado en Hechos, redireccionado a Hechos 16:25, cuando estamos exponiendo en qué consiste el primer himno de alabanza en Apocalipsis. Y en primer lugar tenemos que decir, claro que sí, pese a que Juan estaba exiliado allá en la isla de Patmos, alabó a Dios de la misma manera como lo hizo el apóstol Pablo en la prisión. ¿Ok? Hechos 16:25. Así que por favor léalo. Número 2. El primer himno de alabanza en Apocalipsis. Número 2. Quien permanece en la presencia de Dios alaba al Señor más allá de las circunstancias. Así que si usted y yo, no podemos alabar a Dios más allá de las circunstancias, quiere decir que debe haber algún problemita para permanecer en la presencia de Dios, en el culto, en la oración, tal. Número 2, quien permanece en la presencia de Dios alaba al Señor más allá de las circunstancias. Juanito, ¿cuántos minutos me quedan? 7, ok. Dice Juanito que me quedan 7 minutos, ok. Entonces, en esos 7 minutos voy a terminar lo relativo al primer himno de alabanza en Apocalipsis, ¿ok? Número 3, son solamente 4 puntos. El último está un poquito más desglosado. Número 3, el primer himno de alabanza en Apocalipsis. A pesar de la cruz, nuestro Señor Jesucristo entonó un himno de alabanza, según Mateo 26:30. Ahí está, para la malla escatológica. Número 4, el primer himno de alabanza en Apocalipsis.
¿qué motivó a Juan a alabar? Bueno, pues en primer lugar lo motivó el gran amor que él sentía por nuestro Señor Jesucristo. Y él se refirió a él diciendo, aquel que nos ama. ¿Qué motivó a Juan a alabar? Bueno, pues en segundo lugar, de acuerdo a Efesios 1:4, para la malla escatológica, para darle su leidita, pues allá en la consagración personal de usted solito con su familia. ¿Qué motivó a Juan a alabar? Bueno, según Efesios 1:4, este amor nos escogió. Que ese amor nos escogió. Él nos escogió a nosotros. Puede ser que no haya sido escogido o elegido para X, Y o Z, 3 puntos, pero Él, nuestro Señor Jesucristo, te escogió a ti. Si tú decides no escogerlo a Él, automáticamente empiezas a escoger a Satanás. Y ese Satanás no le conviene a nadie. Así que nosotros, mínimo en correspondencia, escojamos al amor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él es amor. Dios es amor, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Este amor nos escogió, Efesios 1:4. En antepenúltimo lugar, antes de concluir, yo debo decir qué motivó a Juan a alabar. Bueno, lo motivó a alabar el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que por su sangre nos liberó de nuestros pecados. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué él alababa a Dios? Porque por su sangre Cristo lo había liberado a él y a nosotros de nuestros pecados. Penúltimo asuntito aquí con respecto al primer himno de alabanza en Apocalipsis y con respecto ya más específicamente al punto de la pregunta, ¿qué motivó a Juan a alabar? Bueno, en penúltimo lugar, la dignidad que nos fue dada es otra cosa por la cual Juan adoraba a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha hecho dignos, Él nos constituyó un reino y nos coronó con gracia y misericordia. Y finalmente, de acuerdo a Hebreos 10:19, vaya por favor a la malla escatológica y usted solito, yo se los puedo mencionar, pero usted los puede leer solito, ¿verdad? O solita. Terminamos con Hebreos capítulo 10:19. ¿Qué motivó a Juan a alabar a nuestro Señor Jesucristo en el contexto del primer himno de alabanza en Apocalipsis? Bueno, aquí nos fuimos a la malla escatológica hasta Hebreos en el capítulo 10:19. El privilegio que recibimos. Nos ordenó sacerdotes para su Dios. Nos amó, lavó, ungió y nos dio libre acceso a su santuario. O sea que estamos de lujo. Pues aquí terminamos, gracias a Dios, la consideración bíblico-escatológica número 130. Y bueno, bien haríamos en compartirla con alguien más. Y si no quiere o no puede hacerlo personalmente, bueno, pues regálesela a alguien o siéntese con alguien a tomarse una limonada, un jugo de mango, algo, y comparta la palabra de Dios con respecto a esto que nos ocupa con relación a la malla escatológica, donde del capítulo 1 de Apocalipsis se está extendiendo a muchos libros de la Biblia, para que veamos que el asunto de la inminencia del arrebatamiento no tiene que ver con solo un versículo aislado, sino que está claro que sí en el contexto de la palabra de Dios. Termino con la frase de conclusión.
La persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo, automáticamente empieza a consagrarse a Satanás. Y ese Satanás no le conviene a nadie, pero a todos nos conviene consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección completa del Espíritu Santo. Que así sea. Dios les bendiga y como siempre, el mayor de los privilegios, estar aquí y ahora con ustedes.